La paz sea sobre todos vosotros. Voy a contestar a la pregunta de un hermano que me dice así: ¿cómo entiende lo que dice en Sura 3, versículo 7, acerca de las aleyas unívocas y equívocas? ¿Cuáles serían las equívocas? Bueno, hermano, como siempre digo, debemos fijarnos en el contexto antes de extraer una conclusión sobre cualquier asunto. En el caso del versículo 3.7, la mayoría de comentaristas, si te fijas, basan su análisis en el sentido de las palabras muhkamat y mutashabija. Ahí se suele acabar la interpretación y el alcance de su estudio. El problema es que casi nunca se analiza en conjunto el contexto donde ocurre un versículo, ni tampoco se atiende a toda la información que el propio versículo nos ofrece. Cuando sí lo hacemos, observamos enseguida que existen muchos elementos reveladores que no deben ser pasados por alto. El término muhammadun lo encontramos traducido como aleyas precisas, unívocas o literales, pero en árabe ninguna de estas interpretaciones se acerca al sentido básico de la raíz, porque esta raíz encierra dos significados básicos que son detener y determinar límites, no permitiendo que se superen. Ambos conceptos llevan implícita la autoridad necesaria para poder ejercer dichas limitaciones. De esta raíz se construyen las palabras, por ejemplo, hakim o hikma, y todas las veces que el Corán ha utilizado un término con la raíz de muhkama, ha sido para hacer referencia a expresiones que guardan relación con orden, precepto, juicio y sabiduría. Por ello, la idea tras el término muhkama es la de orden o límite impuesto desde una posición de autoridad y sabiduría. El término mutashabija lo encontramos traducido como aleyas ambiguas, equívocas o alegóricas. Estas traducciones son inaceptables, pues no existe nada en el Corán que sea ambiguo o equívoco. Incluso entender el término como alegoría es incorrecto, pues la alegoría o mazal es un recurso que se ha empleado muchas veces en el Corán precisamente para ayudarnos a comprender aquello que se nos escapa. Todas las veces que el Corán ha utilizado un término con la raíz de mutashabija ha sido para hacer referencia a algo o alguien que se parece. En árabe, esta raíz encierra dos conceptos básicos: semejante y comparar una cosa con otra debido a un atributo que les conecta o que le es común, ya sea este real o ideal. Si uno busca, solo encontrará que en el versículo 39-23 se utiliza la misma expresión para comunicarnos que el libro está compuesto de versículos que se asemejan y repiten, formando así un todo homogéneo y armonioso. Por ello, la idea tras el término mutashabija es la de aquello que guarda alguna semejanza con algo y que por ello se presta a comparaciones. Ahora analicemos estos significados y revisemos qué nos está diciendo el resto de términos que aparecen en el versículo. 3.7. Él es quien ha hecho descender sobre ti el libro, en el que hay aleyas que establecen órdenes impuestas desde la autoridad y sabiduría divina, que son la base del libro, y otras que por su semejanza se prestan a ser comparadas con aquellas. Los que tienen una desviación en el corazón siguen las que se prestan a ser comparadas sin ser estas las que implican la orden impuesta. Lo hacen con ánimo de discordia y con pretensión de interpretarlo, cuando la interpretación de aquello que no es la orden impuesta solo Allah la conoce. Y los arraigados en el conocimiento dicen: creemos en ello, todo procede de nuestro Señor, pero solo recapacitan los que saben reconocer lo esencial. Al-Babi, en árabe, significa la esencia o el fruto que está en el interior de la cáscara. Es decir, son quienes se fijan en lo esencial debido a su arraigo en el conocimiento y la buena intención, pues no pertenecen a quienes tienen una desviación en el corazón. Todo ello no implica que esas aleyas semejantes a la orden, por ejemplo,
las que nos relatan las historias de los profetas, pues allí encontramos escenificados los preceptos del Corán de forma parabólica, no puedan ser interpretadas. Lo que se nos está comunicando es que quien pretende interpretar cualquier versículo coránico debe partir de la buena intención y la búsqueda de lo esencial a partir del conocimiento que Allah nos ha otorgado, como bien señala el propio versículo. Esto significa que podemos interpretar el Corán entero, siempre y cuando tengamos en cuenta que las órdenes y preceptos están por encima de todo lo demás. Y entre esas órdenes claras encontramos que debemos llevar una vida basada en la compasión, la equidad y el conocimiento, guardándonos de confundir estos preceptos con otras informaciones que podamos malinterpretar, pretendiendo encima ser dueños de una interpretación que en realidad nace de la desviación de nuestro corazón. A esta información le podemos sumar ahora el contexto donde aparece el versículo, obteniendo así una información extra que no se va a contradecir con lo expuesto hasta el momento. Simplemente vamos a sumar información. Fíjate de lo que está hablando el pasaje 3, de versículo 3 al 7. Ha hecho que descienda sobre ti el libro con la verdad, confirmando lo que ya había, al igual que hizo descender la Torá y el Injil anteriormente como guía para los hombres. Él es quien ha hecho descender sobre ti el libro, vuelve a repetir, en el que haya leyes que establecen órdenes impuestas desde la autoridad y sabiduría divina, que son la base del libro, y otras que por su semejanza se prestan a ser comparadas con aquellas. Los que tienen una desviación en el corazón siguen las que se prestan a ser comparadas, sin ser estas las que implican la orden impuesta. Lo hacen con ánimo de discordia y con pretensión de interpretarlo, cuando la interpretación de aquello que no es la orden impuesta solo Allah la conoce. Aquí entenderíamos que esas órdenes y preceptos claros han sido revelados en todos los libros como guía para la humanidad, y que quien se entretiene en hacer comparaciones innecesarias y desprestigiar aquello que todas las revelaciones presentan en común, es decir, la creencia en Allah, en el día del juicio y las buenas acciones, lo hace motivado por su corazón desviado o su falta de conocimiento. Esto era un poquito el comentario que te quería hacer sobre este ayat, y nada más, que la paz sea sobre todos vosotros.